y terapeuta sexual. Trabaja en el Grupo Médico San Cristóbal, GRUMET, y en el Hospital Padre Pina de San Cristóbal. Doctora, se quedó una pregunta en el aire, creo, de Roberto. Claro que sí. ¿Qué afectaba más en la esfera sexual? ¿La enfermedad en sí o los tratamientos para combatir la enfermedad, doctora? Mira, lo que pasa es que la actividad sexual tiene etapas. Ajá. Entonces, si digamos que la primera etapa es la excitación, luego viene el deseo, luego el orgasmo y luego la resolución. Entonces, dependiendo en cuál de estas etapas afecte, el paciente lo siente más, porque en las primeras etapas me lo puede afectar cuando le dan el diagnóstico. Comienza una falta de deseo, una falta de excitación, y son las dos primeras etapas. Luego, entonces, cuando comienza el tratamiento, que son a base de pastilla o a base de cirugía o a base de quimioterapia, radioterapia, entonces hay una afectación más directa en lo que es la función sexual. Okay. Entonces, como que va a depender, o sea, depende, eso es sumamente básico en cuál etapa está el paciente en su actividad sexual. Pero sí podemos poner una media y decimos que es más intenso en lo que son los tratamientos del cáncer. Ok. Sí. Pero yo pienso, abundando un poco en esa pregunta que es interesante, Roberto, que el primer impacto que produce un diagnóstico de cáncer es un impacto psicológico, que no sabemos, no tenemos todavía, no hay forma de cómo medir el daño que esto produce, el impacto psicológico que produce en el paciente cuando dicen usted tiene un cáncer. A veces los médicos somos probablemente un poco así simplistas y lo vemos como no, un cáncer, pero el impacto que eso produce en un paciente es catastrófico, eso es dramático. Entonces, tenemos que ponernos de aquel lado del paciente y aunque muchos no estén de acuerdo con mi opinión, pero yo lo manejo de esa manera y le empiezo diciendo que hay unos cambios y que hay células cancerosas y al final, bueno, tiene un cáncer, pero de una manera... De forma gradual. Sutil, sí, porque no solamente el paciente, sino también los familiares. Y entonces, con relación a la parte de la sexualidad, yo creo que también hay que trabajar mucho en la educación sexual de la mujer, porque, por ejemplo, he tenido muchos pacientes que, lamentablemente se ha destruido la relación porque no pueden, vamos a decir, tener un coito por la razón del diagnóstico, los efectos del tratamiento. Y en este momento, entonces, probablemente la pareja le ha dicho, bueno, pero no podemos hacer tal cosa. Entonces, ahí entra la educación tanto del hombre como tal por el diagnóstico del cáncer como la pareja, para que puedan disfrutar esa parte sin la necesidad en ese transcurso de tiempo de que haya realmente un coito. Sí, por eso es que es importante conocer lo que es la dinámica marital, la dinámica de la pareja para, dependiendo de lo que veamos, identificamos, entonces tratar ese punto. Muy bien, vamos a conversar con el público en este momento a través del 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga en este momento en torno al tema que se está tratando, usted la puede externar. Buenos días, Receta Médica. ¿Cómo estamos? Buenas. Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Luis, de Santo Domingo Oeste. Adelante, Luis. Doctora, que me explique o si hay que hacerle algún entrenamiento a los médicos, porque, por ejemplo, una persona que tiene cáncer toda su vida y hasta que no se da cuenta, una persona que vive normal, cuando le dicen la noticia que tiene cáncer, óyeme, a los 2 días se está muriendo ya, eso hay que explicarlo. El impacto que decía Pablo hace un momentito. Buenos días, Receta Médica. Días. Saludos. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Pantoja. Adelante. Queremos saber si una persona que le dan quimioterapia puede tener hijos. Si una persona que le dan quimioterapia puede tener hijos. Ok, si puede procrear. Depende. Vamos a responder en bloques, doctora. Buenos días. Saludos. Adelante. No se escucha, señor. Buenos días, Receta Médica. Sí, buenos días. Una pregunta en relación al tomate, que hace un tiempo yo vi en un periódico y hablaba de una sustancia que tiene el tomate que previene el tema del cáncer de la próstata y el tema de la cantidad de eyaculaciones a nivel mensual, que el doctor lo ha mencionado, que lo mencione de nuevo, por favor. Buen día. No se vaya.
Repita la preguntita, por favor. La inquietud. Bueno, al tomate, yo vi en un periódico en una ocasión que hay una sustancia que tiene el tomate Ajá. que es muy beneficiosa para la próstata y que ayuda a disminuir la incidencia de cáncer. Eso lo vi yo en el listín hace unos años. Ok, una información que vio en un periódico de circulación nacional. A ver si es un mito o una realidad. Va un poquitito el volumen, señor. Tiene que bajar el volumen. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenos días. Saludos. Yo estoy de acuerdo con el joven que habló anteriormente con relación a darle la noticia de una manera Sí. abrupta al paciente. Que una persona, por ejemplo, mi madre, murió y no sabía que tenía cáncer y ella murió feliz. Nosotros la llevamos a un centro, pero le dijimos a los médicos que no le dijeran la noticia y ella murió sin saber que tenía cáncer. Gracias. Buenos días, receta médica. Saludos. Saludos. Sí, buena. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buena. Adelante. Buena. Sí, Sí. Mi nombre es Daniel, adelante, Daniel. del Bronx de Nueva York. Adelante. Francisco, dame un segundo. Adelante. Disculpe, que estoy en el trabajo. No se preocupe. Una persona que se esté dando radioterapia y está en tratamiento para la disfunción eréctil, ¿puede seguir tomándola aún dándose la radioterapia? Ok. Y yo- Pensé que había terminado. Buenas, receta médica. Saludos. Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Milagros Volques, estoy hablando de aquí de la capital. Adelante, y Volques. quería primero saludar a ese interesante programa y después hacerle una pregunta. Adelante. Quería preguntarle a la doctora que nos explique más bien cuáles son el abanico de acción, de opciones que hay para explicarle al paciente y a los familiares, que es verdad que ella lo dijo, pero no en el detalle suficiente. Queríamos saber para edificar un poco más. Ok. Buenas, hay muchas preguntas, muchas inquietudes que ya vamos casi a responder. Buenas. Sí, bueno, le habla José de Santiago. Adelante, Juan. Sí, yo quiero saber la relación que una próstata hiperplasia. No, Se corta la llamada. vamos a ver si podemos escucharle mejor ahora. ¿Cuál es su inquietud? Sí. ¿Cuál es su pregunta, señor? ¿Y cuál es la... No, se está cortando, no, hay tremenda interferencia. Baja un poquitito el volumen, por favor. Buenas. Buenas. Baja un poquitito el volumen. Sí, ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Justo Díaz, Adelante. de aquí de la charla. Adelante. Yo soy un cáncer que fui tratado con radioterapia y estoy viendo sola de 10.8, pero la relación la verdad se ha caído y no puedo tener relación. Y hace como dos meses yo terminé la radioterapia. Quería saber que la doctora me podía ayudar. Ok. Buenos días, receta médica. Roberto. Saludos. Sí, buenas tardes a ustedes. Bien, ¿quién nos Un habla? paciente que tenga una creatinina en suero de 1.23 y luego en orina ese mismo día de 1.92, ¿cuál sería la situación ahí y cuál es el diagnóstico y el pronóstico? Muchas gracias. Muy bien, vamos a responder algunas de las preguntas que ya tenemos en el listado, doctor Pablo. Sí, primero que si hay que explicarle, perdón, el que llamó si hay que entrenar al médico para que maneje la información del diagnóstico de cáncer al paciente y a los familiares. Sí, ya realmente habíamos comentado, o sea, como usted dice, hay que ponerse en la situación del paciente, hacer empatía con ese paciente y uno ir diciéndole las cosas dependiendo también lo que es su grado de educación, porque todo eso influye. Entonces, dependiendo de lo que podamos ver, visualizar en el paciente, en el familiar, nosotros vamos a entonces identificar cómo lo decimos y en qué momento lo decimos, pero el paciente tiene derecho a saber lo que tiene. Claro. Este paciente o este señor llamó que estaba en tratamiento con quimioterapia, o no, que si la quimioterapia afecta
La fertilidad. Por eso quise decir a qué nivel era la quimioterapia, porque eso es muy significativo, porque si cáncer, un ejemplo que tenga un cáncer a nivel de testículo, entonces vamos a ver si esto me puede influir. Pero si generalmente la quimioterapia afecta casi siempre estos tipos de pacientes se le orienta, dependiendo de dónde esté el cáncer, para que pueda donar y guardar sus espermas, para luego entonces ver si responde, y si no, durar un tiempo importante para comenzar entonces a buscar a lo que son los hijos. Sí. Entonces llamó un joven que leyó una noticia con relación al tomate y a la incidencia de cáncer. ¿Qué podría decirle acerca de esa relación del tomate y el cáncer? Yo creo que el doctor sabe más de eso que yo. Sabemos, doctor, por su larga experiencia, sabemos que hay una relación, pero no está documentada del SIDA. Sí, hay muchas teorías, vamos a decirlo así, hay muchos estudios, pero todavía la conclusión de que si le decimos a un paciente que va a consumir un tipo de alimento y no va a tener cáncer, todavía no hay una conclusión definitiva. Lo que está demostrado es que una alimentación sana, una persona que haga ejercicio, tiene menos incidencia, no solamente de cáncer, sino de otras enfermedades también que afectan el sistema. Entonces, la próxima pregunta es con relación a, es parecido a la radioterapia o quimioterapia y tratamiento de la disfunción eréctil, que si se puede dar junta, o sea, el tratamiento para la disfunción y tratamiento para el cáncer. Sí, cuando nos referimos a radioterapia, de hecho hacemos hincapié. Es bueno comenzar tratamiento antes de la radioterapia, durante y después, porque esto me garantiza que mientras más erecciones tenga el paciente, entonces habrá más facilidad de que se recuperen los cuerpos cavernosos. Entonces, eso podríamos hacerlo. Es decirle a su médico, su médico me imagino que se lo va a plantear en algún momento, combinar la radioterapia con lo que son los inhibidores de la fosfodiesterasa, que son los medicamentos que te ayudan a tener una buena función sexual. Y ese fue Daniel del Bronx, pero creo que también él preguntaba si había que, tenía la radioterapia, que suspender la terapia para la disfunción bioral que él tenía. No, claro que no, todo lo contrario, continuar con ello y continuar teniendo contacto sexual, que es muy importante en esa etapa. Ahí está Daniel desde el Bronx. Entonces teníamos a alguien que también nos hacía una pregunta en la esfera de la fertilidad. Preguntaba si la quimioterapia tenía algún impacto sobre la fertilidad del paciente. Sí, ya más o menos dijimos eso. Lamentablemente sí, son todos los... la quimioterapia tienen efectos adversos sobre lo que es la fertilidad. Entonces, esperar un momentico o esperar un tiempo hasta que pasen los efectos, y si no, dependiendo la edad, tendría que guardar sus espermas en un banco de semen para que pueda procrear en el futuro. Sí, doctora, llamó una radio oyente también con relación a un abanico de opciones para el paciente con cáncer, que ella quiere saber más o menos cuáles son las opciones que puede tener. Yo sé que eso es muy amplio, es una respuesta muy amplia, pero así más o menos... Sí, a grosso modo podemos decirle que una vez el paciente está diagnosticado, pues iniciamos, dependiendo de la etapa, claro, en la que se encuentre el cáncer y el tipo de cáncer, pero existen lo que son las cirugías, que pueden ser ahora cirugías abiertas y cirugía cerrada. Existe lo que hablando de cáncer de próstata, existe lo que es la radioterapia y existe lo que es también la quimioterapia, como dije anteriormente, dependiendo en qué etapa se encuentre el cáncer del paciente. Sí, abundando un poquito más acerca de eso, es importante hacer un llamado, a los médicos, que esta es nuestra semana, pero no importa, nosotros no paramos de trabajar ni de informar. Es importante hacer un llamado a los médicos. Cuando nosotros iniciamos un tratamiento de un paciente, no es solamente iniciar el tratamiento. Al paciente hay que explicarle cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos. Así es. El cambio en su calidad de vida es importante y es responsabilidad de nosotros explicar al paciente. Por ejemplo, las preguntas que han hecho, ya yo me doy cuenta que esos pacientes no están orientados, la mayoría. O sea, llevan un tratamiento para una condición tan importante como es esta, un cáncer,
Sin embargo, no tienen los detalles de cuáles son los efectos secundarios que van a tener estos tratamientos, ya sea un medicamento, ya sea una radioterapia o sea una quimioterapia. Pero también es importante que todos decirle a la población, a los pacientes que tienen cáncer, todos los tratamientos, todos, sin excepción, para cáncer de próstata, para cáncer de pene, cáncer de testículo, todos afectan de una u otra forma la calidad de la erección y la fertilidad. O sea, entonces, lo que usted comentaba, que cuando, por ejemplo, yo tengo 2 casos dramáticos, porque es un joven de 14 años y no de 16, que hace apenas 2 meses lo operé, de un cáncer testicular y están ya en quimioterapia. Digo dramático porque, bueno, no han empezado ni a vivir, y cuando tú ves estos pacientes, a mí particularmente me afecta mucho, porque uno se pone un hijo de uno, un nieto, qué sé yo. Entonces, esas cosas pues hacen que uno se identifique más con el dolor del paciente, con el diagnóstico, que hacer un poco más de empatía con el paciente, con los familiares, explicarle esto le va a cambiar la vida por un tiempo, esto va a ser así de esta manera. Usted va a sentir, o sea, yo trato de explicarle al paciente lo que va a sentir, y yo pienso que hay probablemente una falla ahí donde el paciente no tiene esa información. Sí, tenemos mucha deficiencia con relación a lo que es el trato, el primer contacto del paciente con cáncer. Hay que hacer mucho hincapié, doctor, en que el profesional es el encargado de poner sobre la mesa este tema. No hay que esperar que sea el paciente que te lo diga. Nosotros tenemos que comenzar, porque si vamos a esperar que lo diga, lo va a decir cuando ya esté muy complicado. Entonces no vamos a poder darle buenas soluciones. Sí. Mira, hay algo que ustedes han planteado sobre la mesa, y enfermedades como esta, pues es bueno hablar de ello. El apoyo familiar que había planteado la doctora. Lo digo porque ustedes saben que participamos en lo que es el espacio de solidaridad de la Z101, que es la Z con el pueblo. Y a nosotros nos han llegado diversos casos de personas precisamente con esa enfermedad del cáncer. Y hace aproximadamente 2 semanas que a mí me llegó un caso que me partió el alma. Que cuando el esposo de la paciente se dio cuenta, la abandonó. Y no sé, pero parece que eso sucede un poquito a menudo. Es frecuente. Es frecuente, de que uno no entiende. Cuando más la persona lo está necesitando, entonces es cuando ciertos individuos, uno no sabe qué lo motiva a ellos, en vez de permanecer, a huir. Y esa persona, eso le afecta psicológicamente. Y qué bueno que usted lo plantea. Y es una separación física, pero a veces una separación emocional. Se quedan dentro de la casa y se separan de manera emocional, no están juntos, no le dan apoyo. Entonces, por eso planteé que la sexualidad no solamente es el coito, la actividad sexual, son esas palabras, esas caricias, esos masajes, ese apoyo, ese contacto de piel a piel, todo eso incluye la sexualidad. Entonces, ahí es que el paciente lo necesita. La sexualidad es un aliado para apoyar al paciente que tiene cáncer. Una de las últimas preguntas que nos hacía Justo Díaz en este bloque desde la Charles, él decía que él tiene tratamiento primero, radioterapia y Soladex, y entonces él tiene disfunción eréctil. Un poquito de lo mismo que estábamos hablando, que hay tratamientos que tienen un impacto, y este es un caso que tal vez usted podría darle algo de luz, doctora Sagrario Matos. El tratamiento, radioterapia y Soladex, y él se pregunta, ¿por qué tengo disfunción eréctil? Como dijimos anteriormente, que el doctor ya lo mencionó, o sea, la radioterapia desde que comienza, o más bien desde que comienza con el diagnóstico, ya tiene puede tener la disfunción o la disminución del deseo sexual, que están tan juntos que si tengo disminución del deseo sexual, pues automáticamente tengo una disfunción eréctil. Se plantea que la radioterapia puede tener efectos sobre la disfunción sexual después de 2 años, dependiendo, claro, la técnica que se le dé. Entonces, por eso nosotros decimos que es bueno iniciar el tratamiento vía oral y al mismo tiempo el paciente mantenerse teniendo relaciones sexuales antes, durante y después de la radioterapia. Y eso me va a garantizar que el efecto en cuanto a la disfunción pues sea menos dañino. Y la terapia de bloqueo hormonal que se está combinando aquí
la Soladez. Eso es drástico. Automáticamente se instala el tratamiento del bloqueo hormonal, automáticamente hay una disfunción eréctil porque ustedes saben que baja el nivel de los andrógenos. Eso es así. Sí, llamó un joven para escuchar la opinión que decía que a su madre le diagnosticaron cáncer y ella murió y nunca supo que tenía cáncer. O sea, ¿cuál es su punto de vista, doctora? Decimos que el paciente tiene derecho a saber lo que tiene, pero también hay excepciones. Si entendemos que psicológicamente puede ser más drástico, más lastimoso darle la información, entonces, y los familiares están de acuerdo, pues no se hace. Pero esa es una decisión que ha tomado la familia. Porque dentro de la medicina nos manejamos que el médico tenemos el deber de informar y el paciente tiene el derecho de saber. Sí, yo pienso que eso se da aquí en países como el nuestro. En países desarrollados al paciente le dicen que usted tiene cáncer y no da mucha vuelta. Pero eso dice hasta dónde llega nuestra sensibilidad todavía como profesionales. Porque yo, por ejemplo, tengo pacientes que, aunque no esté dentro del protocolo, sí he llegado a vamos a decir, a ese acuerdo de que el paciente no sepa que tiene cáncer. Y nada, se maneja con la anuencia de los hijos y de la pareja y lo manejan. No todos los pacientes, lógicamente, se puede hacer esto, pero hay pacientes que le podemos probablemente hacer más daño diciéndole que tiene un cáncer y esto es por la empatía que uno crea con el paciente y con los familiares. En otros países, en otras sociedades, esto no ocurre. El paciente lo ven como un paciente más, no hay ningún tipo de empatía ni de relación. Usted tiene cáncer y ya, y se maneja de esa manera así. Pero nosotros, que tenemos todavía esa sensibilidad, y yo espero en Dios que permanezca por siempre, pues me imagino, Ledesma, que a ti te ha pasado, a la doctora también le ha pasado, que pacientes con cáncer pues se manejan de una manera discreta y no se le da el diagnóstico definitivo. Cada caso se individualiza. Exacto. Yo, por ejemplo, tuve un caso un poco drástico y ahí tú, aunque tengas que dar la información, pues entonces la evitas, porque un paciente me da un signo de alarma diciéndome, doctor, si usted me dice que yo tengo cáncer, yo me mato. Es decir, a ese paciente ya tú no vas a continuar a darle, porque él te está dando un signo de alarma que quizá la información debe dársele en algún momento, doctora Sagrario, pero ese quizá, yo estoy seguro y no lo haría, no es el momento. ¿Qué piensa usted? Claro que no, así es, si te lo dice desde el principio, pues entonces hay que involucrarla a los familiares y ese paciente sí necesita de una vez lo que es el apoyo psicológico. De hecho, que incluso ellos se lo podrían decir en el momento adecuado. Alguien le decía a ciertos pacientes con enfermedades catastróficas, yo no quiero que usted se prepare para morir, prepárese para vivir. Cundo, llévatelo.